En esta última clase vamos a ver nuestra cuarta etapa, que en este caso viene a ser clasificación y captura de requisitos. Este es el cuarto tema de esta primera unidad. Como se acuerdan, la primera unidad es la introducción a la ingeniería de requerimientos. Hemos dividido esta unidad en 4 temas. El primer tema ha sido introducción. El segundo tema ha sido los procesos para la ingeniería de requerimientos. Nuestro tercer tema ha sido procesos de la ingeniería de requerimientos, pero una segunda parte, una segunda vista de cómo hacerlo. Y lo que vamos a ver ahora son ya la clasificación y cómo capturar los requerimientos o requisitos. Se van a dar cuenta que los conceptos prácticamente vienen a ser los mismos. Entonces, en este caso, en este tema, nosotros vamos a aplicar un caso práctico para que ustedes más o menos puedan ver un ejemplo. Ahí tenemos una diapositiva donde estamos mostrando cómo se capturan los requisitos, y si nos ponemos a analizar, prácticamente es parecido a los procesos de la ingeniería de requisitos o requerimientos que hemos visto en la clase pasada, pero si se fijan, al final hay una etapa más que se llama gestión. Entonces, para clasificar y capturar los requisitos, nosotros necesitamos estas etapas, que es educción de requisitos, análisis y negociación, especificación de requisitos, validación y gestión. Estos procesos ya lo hemos visto, ya más o menos sabemos de qué trata. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita ya puede ser un caso práctico de cómo aplicar estos procesos para los requisitos que uno necesita. Empezamos con el caso, un caso real. Hace poco tuve una experiencia donde me llamaron de una empresa solicitando mis servicios para tratar de solucionar un problema que había en el almacén de esta empresa. Cuando nosotros nos llaman por un problema, cuando nosotros vamos a hacer supuestamente un sistema, empezamos de cero porque no tenemos conocimiento. Hay veces ni sabemos a qué se dedica la empresa, no sabemos cuál es su función, cuál es su rubro. Entonces nosotros vamos a empezar de cero. Bueno, lo que hice fue ir a la empresa y apliqué el primer proceso, que es la educción de requisitos. O sea, quería identificar los requisitos, qué es lo que se quería, cuál era el problema. Un problema es una situación que podría tener una solución. Entonces, esa es nuestra función. Debemos de buscar la solución a un problema. En este caso, el problema era que en este almacén, es un almacén, en este almacén hay veces no se sabía si algunos artículos tenían lo que debían de tener, o a veces tenían menos, o a veces tenían más. El problema era un problema de stocks. Quiere decir que, por decir, en el almacén se tenía supuestamente 50 camisas, por decir, vamos a imaginar que es una textil, supuestamente había 50 camisas, pero a la hora que uno iba al almacén no había 50, hay veces había menos, o hay veces había más. Entonces el problema era controlar esto. Ya. Lo primero que se hace, o lo primero que hice, fue hablar con las personas involucradas en esta área, que en este caso la primera persona involucrada era el almacenero. Preguntarle cómo era que funcionaba la entrada, la salida de los artículos que tenían ahí en el almacén. Entonces se hizo una entrevista, se entrevistó, después de la entrevista, en la entrevista yo le pregunté cómo funciona, ¿no? ¿Cómo funciona el negocio? ¿Cómo es esa parte de ahí? ¿Cómo es el almacén? Bueno, comentó de que en ese almacén, que es un cuarto, desde producción llegaban los productos, en este caso las camisas. Entonces las camisas se registraban, se guardaban ahí físicamente, ¿no? Llegaban las camisas, se guardaban. Es un negocio pequeño. Entonces, una vez que estaban guardadas ahí, se apuntaba en un cuaderno cuántas habían. Por decir, si venían 10 camisas, se apuntaba a las 10. Pero esas 10 camisas se apuntaban con lo que ya había. O sea, venían 10 nuevas y a lo mejor había más adentro.
Entonces quizás habían 5 adentro más las 10 nuevas, entonces en una hoja se apuntaban los 15. Bueno, está bien. Entonces, hasta ahí el proceso más o menos se está llevando un buen curso, ¿no? Porque se está apuntando lo que tenía más lo que está entrando. Entonces, en la entrevista siguen saliendo nuevas cosas y mediante la observación también, porque en la observación se pudo observar que había una persona que de repente sacó una camisa. Entonces y esa camisa no se apuntaba. Entonces ahí ya se detectaba un problema, ¿no? Si habían 15 camisas, con esa camisa que sacaron, ya quedaba 14. Entonces ahí había un problema de lo que es registro de entrada y salida. Entonces, el problema era eso, controlar el stock de los artículos. Entonces, el requerimiento era solucionar eso, ¿no? Entonces, la primera etapa o el primer proceso para la captura de requisitos era eso, ¿no? La deducción de requisitos, que era ver el problema y capturar lo que se requiere. En este caso, ¿qué se requería? Se requería un control. Se requiere un control de stocks para lo que son los artículos. Ahora, para controlar esto abarca otras cosas más. Por decir, si nosotros tenemos o queremos controlar el stock de un artículo, se supone que cada vez que ingrese algo al almacén, esa cantidad de artículos que ingresan se deberían de registrar. Entonces ahí podríamos crear otro requisito, otro requerimiento, que sería registrar ingreso del artículo. Ahora, en el caso de que por ahí alguien quiera sacar el artículo, entonces eso también hay que registrarse. Ahí viene entonces otro requerimiento, que sería registrar salida de artículo. Entonces ya vamos 3. Supuestamente 3 requerimientos, ¿no? Hay que registrar el ingreso, hay que registrar la salida, hay que controlar el stock, pero el controlar el stock en sí abarca registro de ingreso y registro de salida. Ahora, aparte de registrar el ingreso y la salida, nosotros necesitábamos, o esta empresa necesitaba saber en qué momento fue que salió esto, en qué momento entró, cómo fue su movimiento. Entonces se llegaba a un requerimiento de registrar el movimiento, ¿no? Registrar el movimiento del artículo. Entonces esto fue todo lo que pidieron estos usuarios, pero aquí hay un detalle muy importante. Los usuarios en sí no pidieron registrar el movimiento. Eso fue una sugerencia del analista para que tengan un mejor control de sus artículos. Entonces es aquí donde viene la intervención del analista o el ingeniero de sistemas o el que va a hacer el programa, para que en base a una entrevista o en base a una pregunta logre un requerimiento que quizás el mismo usuario no sabía, o quizás el usuario quería algo así, pero no sabía cómo expresarlo. Entonces, en este primer proceso, lo que nosotros debimos hacer es identificar los requerimientos para el sistema que vamos a hacer. El sistema todavía no tiene nombre, todo empieza así, ¿no? Nos dicen hay un problema, nosotros analizamos y ya nos damos cuenta que podría ser un sistema de almacén, porque es del área de almacén, y más o menos va a tratar en controlar lo que es la entrada y la salida. Entonces, hasta aquí vendría nuestro punto de deducción. Ahora, nuestro siguiente proceso para lo que es la clasificación y captura de requisitos sería el análisis y la negociación de requisitos. En el análisis vamos a ver cómo funciona el sistema, ¿no? Que ya más o menos lo hemos visto en la deducción, porque la deducción es más lo que es entrada de datos, ¿no? Viendo cómo funciona, más o menos viendo cómo es el negocio y todo eso, y capturando los requisitos que algunos usuarios nos van a dar. En la parte de análisis y negociación, lo que nosotros vamos a ver es cómo nosotros podemos ver cómo funciona el sistema, cómo se comporta y qué requerimientos pueden entrar en conflicto en base a eso. Por ejemplo, hemos detectado un actor que viene a ser el almacenero, pero por ahí también podría estar el encargado de producción,
por decirlo así. Porque este encargado de producción es el que envía toda la mercadería al almacén. Entonces esta persona también va a estar involucrada en lo que nosotros vamos a hacer. Porque si esta persona no sabe que se está requiriendo, o en un requerimiento es registrar todas las entradas, entonces en cualquier momento esta persona podría dejar la mercadería ahí. Entonces esta persona tendría que tener conocimiento de que para ingresar mercadería al almacén se hace mediante un documento. Ahora, acá hay un problema. ¿Qué pasa si podría darse el caso, si el producción deja sus artículos o deja su mercadería o lo que producen en el almacén, supuestamente el almacén lo recibe, pero ¿qué pasaría si, por decir, producción dice yo te he dejado 10 y el almacén dice no, me has dejado 8? Supuestamente faltarían 2 artículos. Entonces ahí habría un conflicto y dirían, pero podría pasar, dirían, no, nosotros a lo mejor son amigos, el de producción, el de almacén, pero podría pasar esto. Entonces también tendríamos que pensar en algo para que no pase esto, otro requerimiento que quizás ni ellos mismos sepan, pero nosotros podríamos darle. Y lo mismo va a pasar cuando sale. Entonces, del almacén va a salir mercadería, y la persona que va a sacar esta mercadería debería de también tener un documento o algo que especifique todo lo que está saliendo. Entonces, todo esto lo vemos en el análisis. Y si hay un conflicto de requisitos, ahí nosotros tenemos que negociar los conflictos. Bueno, en este caso estábamos hablando del almacén, entonces hemos sacado varios requerimientos: registrar compra, registrar registrar ingreso de artículos, registrar salida de artículos, controlar stock, registrar movimiento. Ahora también estamos dando el caso de que pasa para que no haya problema entre producción y almacén. Estamos quedando que podríamos comprobar, podríamos llamarle así al requerimiento, ¿no? Comprobar que mercadería que entra de producción a almacén sea la correcta. Entonces también saldría otro requerimiento que diría comprobar que mercadería que sale de almacén a otro sitio sea la correcta, la indicada. Entonces estamos viendo varios requerimientos. Estamos sacando todo lo que se pueda. Y esto lo hacemos en este proceso de análisis y la negociación, ¿no? Ahora, el siguiente proceso vendría a ser la especificación de requerimientos o requisitos. En este proceso nosotros vamos a documentamos todos los requerimientos que hemos sacado, lo que hemos visto, en base a entrevistas, o en base a observación, o en base a documentos, o en base a una lluvia de ideas, etc. En este caso, la especificación, tendríamos que documentar todo lo que hemos visto, lo que es comprobar si mercadería que entra, que sale misma, registrar entrada de productos, salida de productos, controlar movimiento, controlar stock. Nosotros lo registramos. Ahora, como habíamos quedado, sería bueno que nosotros separemos lo que es los requerimientos de usuario, que serían los que he mencionado, con los requerimientos de sistema, ¿no? Ahora, ya habíamos quedado que es un requerimiento de sistema, ¿no? Es supuestamente un requerimiento que el sistema haga algo para que solucione los problemas, pero nos estábamos olvidando de lo que es este requerimiento funcional y no funcional. Todos los que hemos mencionado son requerimientos funcionales. ¿Y los requerimientos no funcionales cuáles serían entonces? El almacenero podría decir, por ejemplo, que el sistema esté activo día y noche las 24 horas del día. Ese es un requerimiento no funcional, porque es lo que el usuario quisiera, pero no es lo que se puede dar, ¿no? Quizás no sea factible, porque tendríamos que tener una computadora prendida todo el día y toda la noche, y quizás eso no sea factible, pero es un requerimiento. O podría decir el usuario que él quisiera que automáticamente la información se ordene y se organice. Eso también podría ser un requerimiento no funcional, porque no necesariamente se va a hacer. Acuérdense que habíamos quedado que un requerimiento funcional es lo que va a hacer o no va a hacer el sistema, o sea, algo que se decide, algo que se define. Y un requerimiento no funcional es lo que se quiere, ¿no? Entonces, funcional lo que se hace o no se hace, y no funcional lo que se quiere, lo que se quisiera, ¿no?
Bueno, en este caso un requerimiento no funcional podría pedir el usuario que el sistema sea muy veloz, que no sabemos, o que el sistema en este caso esté disponible todo el día y toda la noche, las 24 horas del día, que tampoco sabemos. Pero los requerimientos funcionales serían los mismos que les he mencionado, ¿no? Que es comprobar este stock, comprobar este movimiento, registrar ingreso, registrar salida, comprobar que la mercadería que entra es la misma, la mercadería que sale de compra o de producción es la misma que entra al almacén, que la mercadería que sale del almacén es la misma que recibe venta, podría ser, y así dependiendo. Entonces todo eso nosotros vamos a especificarlo, vamos a documentarlo, vamos a ponerlo registrado. Luego, después de haber visto los requisitos o los requerimientos del usuario para este sistema de almacén que estamos viendo, vendría lo que es la etapa de validación. En esta etapa de validación ya hemos quedado y hemos visto que es la etapa donde nosotros vamos a validar las especificaciones apuntadas. Por decir, en este caso, nosotros hemos visto que una especificación o un requerimiento que hemos pedido, o que el usuario pidió, ha sido de que comprobemos que el ingreso que entra al almacén, o sea, lo que sale de producción y llega al almacén, que verificar que sea lo mismo. Entonces una solución a eso podría ser crearse un documento, que normalmente en una empresa es una guía, ¿no? Supuestamente del área de producción, cuando ya la mercadería se va al almacén, esa mercadería sale con una guía donde se apunta todos los artículos que están saliendo. Entonces esa guía es recepcionada por el almacén. El almacén verifica que lo que hay en esa guía es lo que le ha llegado, firma, hace una copia o dependiendo del sistema y lo ingresa él como un ingreso, o él registra una guía de entrada donde ingresa todo lo que le han mandado. Entonces son varios documentos que se hacen, ¿no? Una guía que hemos visto que es para transportar información, es la misma empresa, está transformando o está enviando la información desde el área de producción hasta el almacén con una guía, y luego el almacén lo registra también. Lo mismo tendría que hacerse cuando los artículos o los productos van a salir. Supuestamente si el almacén va a entrar unos productos para el área de venta para que lo venda, entonces almacén lo saca con una guía. Por decir, dice que está sacando 5 productos. Entonces el área de venta recibe esa guía. Ojo que estamos hablando de una empresa que produce, ¿no? Porque esto no se da, por decir, si fuera un negocio como una farmacia, ¿no? En la farmacia todo es así rápido, es interno. Estamos hablando de una empresa de producción donde supuestamente no se vende, o sea, cuando me refiero al área de venta, no me refiero que hay una persona atendiendo y vendiendo al público. Me refiero que hay un área que va a recibir la mercadería del almacén y la va a enviar a su cliente, ¿no? Al cliente que le ha comprado. Entonces todo esto lo vemos entre el análisis, en la especificación lo documentamos y en la validación vemos si realmente estos requerimientos valen la pena, si están bien hechos o si no hay algún problema en cuanto a estos requerimientos, ¿no? En este caso veamos nuestros requerimientos. Comprobar que el ingreso hacia el almacén es lo mismo que sale de producción. Ya, eso, y hay una opción que es registrar, o un requerimiento que dice registrar entrada al almacén. Entonces si nos ponemos a analizar, comprobar, registrar, ahí podría ser lo mismo. Entonces esos dos requerimientos pueden entrar en conflicto porque viene a ser lo mismo. Entonces podríamos quedarnos con el requerimiento que es solo ingresar o registrar ingresos al almacén. Entonces ya obviamos el requerimiento ese que dice comprobar, porque ahí el registrar se supone que vamos a comprobar. Ahora, cuando la mercadería sale desde el almacén para venta o para otra área, entonces ahí podríamos poner que en vez de que comprobemos, también vamos a registrar salida. Entonces nosotros podríamos quedarnos con el requerimiento registrar salida. Ahora, si hacemos un poquito de memoria,
vimos que un requerimiento era controlar el stock y otro requerimiento era controlar movimiento. Si nos ponemos a pensar bien, controlar el stock significa ¿qué? Registrar la entrada y la salida. Y controlar movimiento significa también registrar la entrada y la salida. Entonces, prácticamente esos dos requerimientos podrían irse. Eso de controlar stock y controlar o registrar movimiento. Ahora, ya depende del sistema. Por experiencia les digo que se acostumbra a registrar, aparte de registrar entrada y salida, se acostumbra a registrar también el movimiento. Pero ese requerimiento de controlar stock ya desaparecería, porque ya lo estamos controlando al poner ingreso y salida. Ahora, algunos dirán, ¿y qué pasa si hay un accidente y un artículo se pierde? Eso también tendría que registrarse como una salida, pero no una salida por venta, sino una salida especial. Entonces ya tendremos que hacer el análisis de si lo guardamos en un solo sitio o lo separamos. Entonces todo eso lo vemos en la validación. De los 6 requerimientos que tenía, al final me estoy quedando solo con 3. Fui depurando la validación. Pero eso, como les digo, todo depende de la empresa donde estamos, depende de la deducción de requisitos que tengamos, ¿no? Y depende de cómo funciona el negocio. Una vez que ya hemos validado todo, entonces ya viene lo que es la gestión. La gestión es hacer un seguimiento a todos estos requisitos y ver cómo se comporta a lo largo del desarrollo del sistema. Si tenemos bien definido las cosas, ya a partir de aquí vamos a crear nuestras entidades, porque lo que estamos creando solo son los requisitos como una idea principal de lo que se quiere. Entonces hemos hecho un ejemplo de un almacén, hemos visto, he hecho un ejemplo así ficticio, porque como les digo, aunque me pasó a mí en lo real, me ha pasado un poco, pero si nosotros queremos saber información de algo, lo más probable que tengamos que hacer es la entrevista, tengamos que ir a la empresa. Es importante porque no podemos adivinar, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con estos procesos porque ya prácticamente estos son los procesos que hay que seguir: educción, análisis, especificación, validación y gestión, que justo son las 5 actividades que propone Bosch para lo que es la ingeniería de requerimientos, ¿no? Bosch fue uno de los pioneros, como les mencioné, de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces es una persona muy calificada que define que para clasificar los requisitos podemos hacerlo en estas 5 etapas. Bueno, entonces aquí acabaríamos este cuarto tema y a la vez estamos acabando la primera unidad, lo que es introducción a la ingeniería de requerimientos. Por mi parte ha sido un gusto haberles dictado o haberles explicado toda esta unidad, y ya será hasta una próxima oportunidad donde ya veremos la segunda unidad, que es requerimientos RUP. Muchas gracias a todos.